Bueno, seguimos con más aquí en Radio Panamá y hoy vamos a hablar de un tema que sé que afecta a muchas familias panameñas y que a veces es un tema del cual no nos atrevemos a hablar, pero está con nosotros uno de los mejores doctores para ayudarnos a darle respuestas a los oyentes sobre este tema que es la infertilidad. Está con nosotros el doctor Roberto Epifanio. Roberto, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Alexandre, y por supuesto a toda la radioescuchas de Radio Panamá. Gracias por la oportunidad y pues al tema, como decimos. Claro que sí. A mí me gustaría empezar hablando como de algunos mitos y realidades que rodean este tema de la infertilidad, porque generalmente cuando escuchamos el término pensamos en la mujer, que es la mujer la que es infértil y sabemos que no necesariamente es así. Qué bueno que lanzas esa primera pregunta, porque es cierto, digamos, en países donde el estigma machista todavía existe, o la impronta, no quiero decir un machismo, porque la verdad es la experiencia que nos ha dado a lo largo de estos 15, 20 años manejando pacientes es que cada día más los varones se involucran en el caso. Y te puedo decir que al principio mi consulta, si acaso un 20% acudía el varón y hoy te puedo decir que es completamente al revés. Un 20% no acude con su pareja masculina, ¿no? Entonces, es cierto el estigma de que la infertilidad es un tema de la mujer, cuando en realidad infertilidad es un concepto que debemos definir como la ausencia de embarazo después de un año de relaciones sexuales no protegidas. Si ves por ningún lado dice hombre o mujer. Un año, o sea que antes de un año no podemos hablar de infertilidad. Salvo raras excepciones. Por ejemplo, aquella mujer que no tiene reglas todos los meses no debe esperar un año. O sea, aquella mujer que tiene reglas cada 2, 3 meses, con 6 meses es suficiente porque, obvio, esa mujer ya tiene un problema diagnosticado solamente en la historia. Igualmente, aquella mujer que tiene cirugías ginecológicas previas, por ejemplo, que en su juventud tuvo un quiste en el ovario, o tuvo una torsión ovárica, o tuvo un problema a nivel de sus órganos ginecológicos. Esa mujer no tiene por qué esperar un año, con 6 meses es suficiente porque tiene una precondición que pudiera estar advirtiendo de un problema. Aquella mujer que tiene más de 35 años, tampoco debe esperar un año por el tema del tiempo. Sabemos que el tiempo va en contra en aquella mujer que tiene más de 35 años. Y por supuesto también las condiciones masculinas, aquel varón con antecedentes de cirugías en sus órganos masculinos, llámese trauma testicular, llámese quistes o tumores testiculares, todo eso también reduce el tiempo de un año a 6 meses. Hablas de la edad, pero hay países, especialmente en Europa, donde por temas laborales y demás, las mujeres primero desarrollan una carrera profesional, luego se casan y cerca de los 40 años es que están empezando a formar su familia y vemos mujeres a esa edad que perfectamente quedan embarazadas. Entonces, ¿por qué esa edad de los 40 años aquí en nuestra sociedad se pinta siempre como esa fecha tope o esa fecha límite? Pues mira, la mala noticia es que ese fenómeno es mundial, ya no es Europa. Europa fue el primer, digamos, el primer continente que acusó que la mujer retrasara la maternidad por diferentes conceptos, no solamente laborales y profesionales, sino incluso estudios, incluso temas culturales propios. Pero ya vemos, por ejemplo, te puedo decir que la edad media de la consulta mía es de 37 años, o sea, no es solamente algo que vemos en Europa. El tema de la edad, y ponemos un punto de corte en los 35 años, es porque a partir de los 35 años, la caída de la fertilidad mensual de la mujer es más pronunciada. Entendamos esto como la probabilidad de embarazo cada mes. La probabilidad de embarazo cada mes de una mujer por debajo de los 35 años ronda el 20 a 25%. Esto se mantiene casi hasta los 35 años, cuando empieza a descender de una forma un poco más dramática, llegando a ser a los 40 años la probabilidad mensual alrededor del 5 al 8%. Esto es el motivo por el cual nosotros llamamos alarma, o podemos decir, ponemos esa voz altisonante para que nos escuchen, porque lo que no es lógico es que sigan esperando y perdiendo posibilidades.
¿Y en los hombres también hay una fecha así medio fatal o funciona diferente? Sí es verdad que existen estudios que demuestran una disminución de la fertilidad relacionada a la edad masculina. Sin embargo, es mucho después, empieza a partir de los 40 años, pero muy leve, y se ve que, digamos, el punto de inflexión es más allá de los 50 años. Hay una creencia popular de que las personas jóvenes o las mujeres jóvenes y saludables no tienen problemas de infertilidad. ¿Esto es así? Bueno, no está mal comentarlo, porque indudablemente que hay enfermedades o hay condiciones que son más frecuentes o se, digamos, agudizan a lo largo de la edad. Y voy a poner 3 ejemplos. Ya hablamos de la edad como factor único, pero vamos a hablar también de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que a lo largo de se puede encontrar en cualquier momento, pero es más común diagnosticarla después de los 30 años. Igual, digamos, los ¿En qué tumores consiste? la endometriosis es ese tejido que todos los meses la mujer desprende y se observa como regla, eso se llama endometrio. Cuando ese tejido se implanta fuera del útero de la mujer, llámese en la superficie ovárica, en la superficie de la trompa, en la superficie peritoneal, eso se llama endometriosis. Y los síntomas son claros: dolor más intenso de lo usual con la regla, dolor en cualquier momento del ciclo, y puede ser también dolorosa la relación sexual. Esa es la triada con la que deberíamos sospechar endometriosis. También tenemos los tumores uterinos, los fibromas uterinos son más comunes después de los 30-35 años. Por eso hay condiciones que van apareciendo o se van agudizando con la edad. De ahí que es menos probable que una mujer joven tenga algún tipo de infertilidad por el hecho de que el óvulo es más joven y la probabilidad de que las enfermedades sean más presentes, digámoslo así, o más agudas, son menores. ¿Hasta qué punto la vida acelerada que llevamos y el estrés está afectando a más parejas y está provocando más infertilidad? ¿O es que es la misma y ahora es que hablamos del tema más abiertamente? Hola, hola, hola. Se nos fue. Se cayó la misma conexión. Qué raro. Buenas, buenas, Ahora no le señor llegan los Epifanio. chats. Ya, sí. Se nos cayó la conexión. Pero déjame chequear. ¿Tú lo ves, Luis? No, no te aparece en el Zoom. No, Ya. te retomo esa pregunta. Dale, súper. Y podríamos decir, Roberto, que ahora hay más infertilidad y que el estrés y de esa vida tan agitada que llevamos está impactando a las familias o eso es un mito. Bueno, indudablemente el estrés tiene múltiples variables y sí que impacta el estilo de vida. Estamos viviendo un prontismo demasiado importante
que ocasiona digamos, un estrés que uno no percibe. Muchas veces hay pacientes que te escriben un WhatsApp y quieren que tú le contestes en un segundo, cuando te están preguntando algo que no es ni siquiera relevante, ¿no? Eso obvio que impacta. Además, recordemos que cada día el estrés también impacta en la cantidad de relaciones sexuales, también impacta en que el modernismo también impacta en que muchas parejas viven separadas y se encuentran en tiempos. Solamente pongo un ejemplo, aquellas parejas en que la mujer o el varón trabajan en una línea aérea y están viajando constantemente y pernoctando fuera. Todo eso disminuye el contacto con la pareja. Entonces, claro que el estrés, lo que es difícil es cuantificarlo, cuánto impacta. Algunos autores hablan de 5%, 10%, y de ahí nace algo bien importante que nosotros siempre le exigimos a nuestros pacientes, y es empezar a hacer ejercicio. El ejercicio mitiga esas hormonas que están, digamos, disparadas con el estrés y que pudieran impactar. Súper interesante. Tengo otra pregunta por acá. ¿Los anticonceptivos producen infertilidad o esterilidad? En lo absoluto. Eso lo hemos visto a lo largo de los años. El gran problema o la razón por la cual los anticonceptivos muchas veces son, digamos, culpados, es porque recordemos que la mayoría de los pacientes o las mujeres cuando empiezan anticoncepción no han buscado bebé, no han, ni siquiera saben si son fértiles. Entonces, lo que ocasiona es que cuando suspenden el anticonceptivo y resulta que son infértiles, culpan al anticonceptivo, pero es que antes no sabían que eran fértiles. Entonces, eso es sumamente importante. Segundo es que ya sabemos, digo, con los anticonceptivos contamos más de 50 años de uso. Y no es que ha empeorado la infertilidad de una forma dramática. Lo que sabemos ahora es que ha aumentado de un 15 a 18%, probablemente a un 23%, pero está altamente relacionado a la edad. Si buscamos la infertilidad de hace 50 años, 40 años, eran mujeres jóvenes porque estaban buscando hijos, pero ahora son mujeres arriba de 35 años las que, digamos, jalan la aguja hacia ese aumento en la infertilidad. Otra de las preguntas, que si los tratamientos de fertilidad terminan siempre en mellizos o en trillizos. En lo absoluto. Esto es algo que ya llevamos muchos años en Panamá bregando, ser más, digamos, más suaves al momento de tratar de resolver. Entendamos que el paciente que tenemos enfrente es un paciente que está desesperado, un paciente que necesita respuestas y sobre todo por la inversión que está haciendo. Entonces, muchas veces eso nos llevaba antes a colocar más embriones de lo que debíamos. También entendamos que los laboratorios de fertilización in vitro son fábricas, al fin y al cabo mal suena la palabra, pero es la realidad, que necesitan, digamos, un tiempo para correr y un tiempo para adecuarse y optimizar sus resultados. De ahí que veíamos, por ejemplo, cuando yo llegué a Panamá, escuchaba pacientes que llegaban conmigo que les habían transferido 3, 4 y 5 embriones. Puedo decirte que hace más de 10 años, Roberto Epifanio no transfiere más de 2 embriones. O sea, no, en el peor de los casos serán unos mellizos, pero ya tenemos más del 60% de los tratamientos que hacemos en que solamente se transfiere un embrión. Me gustaría terminar la entrevista dando consejos a nuestros oyentes y consejos no solamente a las mujeres maduras en etapa reproductiva, sino también a las adolescentes, y ya voy a entrar ahí un poquito en la polémica de todo el tema de la educación sexual, pero que también están escuchando la entrevista y que tal vez no tienen la oportunidad de hacer llegar preguntas porque no se atreven. Consejos para estos dos grupos. Gracias, Alexandra, por permitirme dar consejos. No es exactamente lo que uno quisiera, porque en un mundo donde se desconfía de todo el mundo, es difícil que la gente te quiera escuchar, recibir consejos. Sin embargo, voy a decir algo muy importante. Cuando uno tiene una duda, uno tiene que acudir al experto. Y el experto no es más nadie que la persona estudiada y que ha ejercido dicha profesión. Si yo quiero una experiencia, o sea, quiero un consejo en finanzas, no creo que sea bueno ir donde un arquitecto o donde un ingeniero.
Los expertos en medicina, en las diferentes ramas, no voy a hablar en términos, digamos, en el 100%, pero sí en términos generales, somos personas que estamos dispuestos a dar un consejo desinteresado, porque sabemos las implicaciones que esto conlleva. En reproducción, el mejor consejo es escuchar. Y si no creen en lo que están escuchando, leer las grandes sociedades médicas que se dedican a la medicina reproductiva. Si bien muchos creen que es un negocio, que sí lo es un negocio que tiene bases, que tiene positivos y negativos, tiene gente muy ética dentro contrarrestando a lo que es la parte comercial. Eso es sumamente importante y en las sociedades médicas eso se valora mucho porque las recomendaciones que se dan a nivel global, no se dan a nivel de una persona. Se da un consejo de personas, o sea, un grupo de personas que van a emitir unas recomendaciones globales y de las cuales son responsables. A nivel de anticoncepción, es importante también entender que el mundo moderno nos lleva a utilizar cada vez más métodos anticonceptivos y lo que no necesitamos es precisamente ocasionar daños. Mucha gente siempre les gusta creer en teorías de conspiración, pero entendamos que la humanidad sigue creciendo. Por consiguiente, no es cierto esto de que queremos controlar y que hacer estas cosas, porque indudablemente la humanidad ha seguido creciendo desde hace más de 50 años. Significa que los métodos anticonceptivos no están para controlar el crecimiento, sino más bien para darle poder a la mujer en decisión de cuándo, cómo, dónde y por qué. Ese es probablemente el mejor consejo que pudiera dar para que la gente pueda leer, consensuar, digamos, tener un análisis objetivo y, por supuesto, contrastarlo con el experto. Y para las chicas jóvenes también. Correcto. Lo mejor que hay para las chicas jóvenes, por supuesto, ya tenemos en Panamá ginecólogos infantojuveniles, tenemos ginecólogos, los que nos dedicamos a infertilidad, también tenemos amplia experiencia en lo que es anticoncepción. Y por supuesto el ginecólogo general, que también tiene mucha experiencia en lo que es anticoncepción. Gracias, Roberto Epifanio, doctor ginecólogo, especialista en fertilidad, esta mañana aquí con nosotros en Radio Panamá, orientando a nuestros oyentes y respondiendo algunas preguntas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.